¿No, no está ahí? Bueno, pará. Pará. No, no sé dónde está, acá no lo tengo. Sí, está ahí. ¿Dónde está? Allá no está porque vi uno, pero ¿viste? Ese es el que se raspó atrás que lo ibas a vender. ¿Ese está ahí? No, El que se raspó, que lo iba a vender, está ahí. Sí, de atrás sí, ese. Ah, Pero ese no es. no, ese no es. Ese está acá. Acá. No. Estaba viendo de paso, buscando una que venía de Pulse Down. Aquí en el video. Pulse Down. Sí, pero no anda. Ese que está abajo del Tigris, que justo lo sacaste, es el Tristar, ¿no? No, no, no. El que está acá abajo el que está abajo del Tigris es el Q1403. El Q, Ah, los Q son transistores. El Tristar es ahí te digo exactamente, no me acuerdo del código exacto. Pero no es. Acá tenemos el LDO. El LDO es un regulador. Ahora buscas otro. El LDO es un regulador de voltaje. Un regulador de voltaje lineal. Que lo que hace es lo siguiente: entra un voltaje, en este caso VCC main, que es el valor de batería, y lo que hace es regularlo al voltaje que necesita. En este caso, este LDO es un LDO de cámara. Entonces, lo que hace es, entran 4,1 voltios en el caso que esté al 100% de la batería, y sale una salida de 2,85. Es un regulador de voltaje externo, ¿sí? En este caso de la cámara, pero dentro de PMIC hay casi 33 reguladores de estos. Este puntualmente de la cámara viene externo, pero con todos los PMIC tiene incorporados de estos un montón de reguladores adentro del solo PMIC. Y esta línea que dice BEN, la B1, esta es la línea de estado alto en el caso del encendido. Cuando yo le quiera dar encendido a la cámara, el procesador le da un estado alto a esta línea, le da un voltaje. Casi siempre el estado alto suele ser de 1.8 en iPhone. El 1.8 lo que hace es darle el power y hace habilitar para que empiece a trabajar. ¿Por qué? Recuerden que la línea esta, PPVCC Main, está siempre presente. Esta línea está siempre. En el momento que yo conecto la batería, este LDO está alimentado. No significa que está trabajando, significa que está alimentado. Y está esperando a que le den la orden. ¿Por qué? Porque el positivo lo tiene y el negativo lo tiene, pero no tiene el encendido. Entonces está como en reposo, alimentado pero en stand-by. Cuando el procesador le da la orden por la línea de habilitado, recién ahí él empieza a trabajar y empieza a generar la salida. ¿Correcto? Esto es un error muy común que lo he visto mucho en internet, es que cuando no anda la cámara de un iPhone, lo que suelen hacer es sacan el LDO y puentean. sí, Entonces, vi que puentean, sí. no prende. No. Llévatelo si querés. Ah, pero no tenés cable. Sí, No, pues no, pero los tengo yo.
Tengo uno acá y el otro tengo allá. ¿Y el roto ese? Lo tengo acá. No, no hay. El El, roto, pues. el LDO lo que hace es lo siguiente. Lo que vos me decís, sí, lo he visto muchas veces que lo sacan y como tienen 4 jumpers, lo que hacen esto. Unen el A1 con el A2. Hacen un puente. Viene acá, hace así, un alambre, a la mierda. Listo. Entonces dice, sí, ya anda la cámara. Sí, anda la ¿Y los cámara. otros dos? El otro dos, nada, tierra no lo necesitas, porque el tierra lo tiene para trabajar este LDO, pero yo lo puenteé al LDO. Al Ah. puentearlo, lo salteé, que esté o no esté, me da lo mismo. Y Pero ahí queda hiperalimentada la cámara, ¿no? bueno. A ver, tiene lo bueno y lo malo. Lo bueno es que, ya está, solucioné el problema de la cámara. Bárbaro. Ahora, pregunto, ¿cuál es el costo? El costo de ¿Cuánto te solucionarlo dura? es, primero, que puedes dañar la cámara, ¿por qué? Porque le estás mandando 4 voltios a una cámara que recibe 2.85. Pero bueno, ponele que aguante la cámara. Ok, la batería te la va a comer. ¿Por qué? Porque la cámara va a estar encendida las 24 horas. Entonces vas a tener un consumo extra, que no lo tendrías que tener. Chapuceada eso. ¿Eh? Una chapuceada. Y bueno, pero pasa, eso es porque uno una vez hizo un puente, ya está, y solución para. No, a ver, eso no es la solución. Eso si querés te lo tomo cuando te querés hacer un chequeo, hacerle un puente para probar si funciona la cámara, prendió la cámara, respondió todo, bueno, sacar el puente, reemplazar el LDO porque no está funcionando, ¿sí? Y dejarlo como estaba. ¿Por qué? Porque si no, te va a comer la batería, y segundo, que quizás en breve te lo traigan porque la cámara se dañó. Entonces vas a tener que estar cambiando la cámara. Entonces no es una reparación entre comillas. Es algo de sacarte rápido algo de encima. Yo no la recomiendo, pero sí la recomiendo para hacer si quieres una prueba. Porque agarras un alambre, ni siquiera sacás el LDO, agarras un alambrecito y haces un jumper. Claro. Hablando de jumper, que ayer me reía porque vino, acá fue feriado, obviamente vino un amigo, colega, que desesperado, que había roto un flex de, de la no un teléfono, el flex del disco de 2,5 pulgadas, un disco rígido 2,5, de una notebook, de una Samsung. Y nada, lo instaló, le instaló Windows, todo lo otro, lo sacó de una máquina, lo montó a otra, pegó el tirón y se le cortó, se le rajó la mitad del flex. Y a ver, ¿dónde vas a conseguir un flex de esa misma característica? A ver, y más feriado, y tenía que entregarla, bueno, nada. Vino desesperado de Becar acá a casa. Y mira, Lo escucho lo del tío. ¿qué dijo? Pero ahí les envío. Increíble, ¿eh? Que la madre de los pelotudos siempre pasa. Sí. Tenía. Bueno, pero digamos, ¿quién no ha hecho cagada? No, por eso me pongo en el lugar de cliente, a ver, cliente, no me digo nada, no, lo entiendo, está bien, no te digo que no, a ver, siempre algo puede suceder, pero bueno, tenía que también de una cosa, bueno, quería, pero igual se le para, porque sí. Pero te viene sin la fuente. La fuente te la tenemos grabada. ¿Cómo se puede poner? Mira. ¿Se ve?
era un tema que no andaba. Ahí está. Que no andaba se había cortado, no andaba obviamente el disco, puede ser un flexible de un disco SATA, y se había cortado, tuve que hacer 7 jumpers. Una vez que hice los 7 jumpers, enmascaré y lo conecté y lo probé. Lujo. Entonces, bueno, digo, no solo el tema que hago jumper a lo que venga, pero no importa. A lo que voy es que en este caso está bueno hacer jumper. Yo digo, el hecho del LDO, yo agarro sin sacar el LDO, pongo un alambre en el A1 y lo voy a la A2. Le hago un jumper por arriba del LDO, el cobre, y de esa manera abro la función de cámara y tendría que abrir. En el caso de que eso suceda, ya descarté que toda la línea está buena, que la cámara está buena, que el sistema funciona, entonces solamente me resta cambiar el LDO. O, si no es el LDO, es la línea de Enable. No hay otra alternativa. Entonces, ya con un solo jumper, yo ya descarté 3 cosas y gané tiempo. ¿Entendés? Pero no para dejarlo así. ¿Correcto? Mariano, el Cam Ext LDO Enable, Sí. el B1. Sí. Ahí esa es una señal, es señal, no es voltaje ahí. Bueno, es un estado alto que es un voltaje 1.8. Ok, o sea que eso es lo que le está siempre en 1.8. No, Cuando no vos está, activas la... no está nunca. Ese 1.8 está cuando quiero activarlo. En este caso es un enable que está en 0. Está en 0, ok. Se activa con el 1.8. Y ahí le da la energía a la videocámara. Acá no. Ahí lo que le da es, claro, bueno, sí. Es lo que le da hace el trabajo luz 2301 y activa la cámara. Él hace funcionar el 2301 y ahí se enciende la cámara, correcto. Y bueno. Correcto. Solamente esto es para el voltaje de la cámara. Por otro camino va los datos de la imagen de la cámara, eso es otro camino. Esto es solamente el camino del positivo de la cámara. Solamente, es la llave de encendido de la cámara, nada más. Nada más que es, entre comillas, de la forma digital. ¿Correcto? ¿No? Igual hijo. Bueno, probalo. Y para qué tenía yo acá que había hecho. ¿Qué tele? ¿Por qué? Clap and pull down. Eso no. Bueno, déjalo así. Para que funcionen esos estados altos y estados bajos, existen 2 tipos de configuración de resistencia, que creo que estaba en el otro PDF que... Sí, lo vimos. Sí, que son las resistencias pull-up y las pull-down. Estas resistencias son fundamentales en un circuito, porque hacen un papel fundamental. Digo, en muchos casos, cuando yo no, casi siempre estas están amarradas a las líneas de protocolo. Lo que me había quedado la otra semana que les quería hablar era de ya está, ¿dónde está? Líneas secundarias, esquema lógico. Lo que les quería hablar la semana era de protocolos. Tenía, no sé lo que digo. Vamos al PDF acá. Me había quedado la semana pasada, uno de estos que armé, era los protocolos de comunicación, que son los siguientes. Cada línea o cada circuito tiene un protocolo distinto. ¿Qué son los protocolos de comunicación? Para así decirlo, son los lenguajes que tienen los ICs para comunicarse entre sí. El lenguaje del cual están acostumbrados a hablar. Cada uno trabaja un lenguaje distinto. ¿Para qué? Para no saturar que todos trabajen con el mismo lenguaje. Y aparte, dependiendo de qué tipo de información es la que va a transmitir, hay lenguajes o hay protocolos de comunicación más rápidos que otros. Para que me abre... ya me abrió, a ver. Sí, ya me abrió.
Voy a compartir acá. Y esto voy a compartir el... acá. Ok. Yo acá tengo, están viendo etapa ¿no? Dice etapa de carga. El que yo quiero que vean es... Porque es... valores... Ah, pará. Este no lo vieron. No lo abrí. Este, que tienen acá, esta hablamos de las líneas principales, que dijimos que eran 3 o eran 4 dependiendo del modelo. Ahora después existen las líneas secundarias. ¿Quiénes son? A ver si pueden ver ahí en grande. Che, Mariano, Dígame. esos apuntes ¿me los podés pasar? Así lo estampamos y lo vamos. ¿Eh? Trabajazo, te mandaste ahí. Sí, la verdad que yo de colega, esto, a ver, te hacer y como incluso esto. Y a la gente y el programa dice, ¿qué más? Si querés, decirle que te lo pasé todo en AutoCAD. Ah, bueno. Mirá, se pega, tío. Mirá, eso soy voluntario, Tranquilo, vos, ¿cómo vas? ¿Cuál es el problema de hacerlo en AutoCAD? Es un plano, tenés que verlo en plano. Está perfecto. Hice los planos y mirá, imagínate los planos y el despliegue y armado de un carro de un bote. ¿Se acordaba, nene, cómo es el carrito? Sí, un quilombo. Bueno, todo eso, pieza por pieza, lo hice en AutoCAD. ¿Y hiciste? ¿Lo vas a hacer? Sí, no, era para un cliente que hace... ¿Y cómo ya lo armó? Sí, vende carro a rolete. Ah, ya. ¿Carros de qué tipo? Son una vía donde se da el culo y armás, ¿no? Te movés, te deslizás. Tiene la forma del culo. Pero para andar en el tren, en la vía tren, ¿a dónde? ¿Qué vía? No, en un bote. Ah, boludo, para remar, los remos. Está sobre unos rieles para que vas llegando. Vas sentado y haces esto, ¿no? Claro, no, bueno, dijiste una vía, dije, bueno, capaz que se ferrovía el chabón, yo qué sé. No es para el remo, para andar. Y che, lo agarra el tren. Así calor al loco. Hermano. Ahí sí que vas a caso. Ahí ves que protocolo de comunicación. ¿Se ve? Sí. Y si los protocolos de comunicación son el medio por el cual se comunican los IC entre sí. Ejemplos en algunos protocolos de comunicación. Los más conocidos son el I2C, el I2S, que se usa más que nada en audio, el SPI. La diferencia del I2C, el SPI, que el I2C viene de a pares, el SPI viene de a 4. Las líneas MIPI son las líneas de imagen más que nada. Es un protocolo general, pero en MIPI vas a encontrar en las imágenes, que era donde están los filtros, donde están los conectores de cámara, conector de pantalla, vas a encontrar unos filtros que por ahí van las líneas MIPI. ¿Se acuerdan que había dos líneas iguales, sí, tierra, dos líneas iguales sin una tierra, dos líneas iguales, cada una de esas líneas era una línea positiva y negativa MIPI? La GPIO, que es una línea de multipropósito, de entrada y salida. La SWI es una línea que más que nada está en la batería. La batería tiene la señal de batería. Tengo el positivo y el negativo, que es el positivo y el GND, y tengo dos líneas de señal, que son las sensoras de la batería. Esas son dos líneas SWI, que vas a ver ahí. El OSWAR, bueno, es una sincronismo de universal. Sí, es universal de conexión, tanto de transmisión como de recepción. La JTAG es lo mismo. Más que nada el JTAG se hace por los USB o para cuando uno quiere hacer programación o grabación sobre los equipos. El MISO o el MOSI es una interrupción de master input slave output, es maestro manda, el estado devuelve una envía, o inversa, que MOSI slave input, que es inversa, puede estar en MISO o puede estar en MOSI. Son los comunes o los más conocidos de protocolos de comunicación que tienen los equipos. Y esto es los consumos. Hablamos de consumo, los consumos principales, ¿sí? que eran 3 líneas. En el caso de iPhone X de 7 en adelante eran 4 líneas. Cuando tengo un consumo en la línea secundaria, yo pongo la batería, cero consumo, pero hay algo que consumo.
¿sí? O tiene un consumo muy bajo. ¿Sí? En el caso que tenga un consumo muy alto, ahí o muy bajo, puede ser que haya alguna línea secundaria no está haciendo su trabajo. Consumo bajo porque no tiene buena comunicación, o se golpeó y se desprendió, o consumo alto que cortó una fuga. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá tengo la batería, tengo la línea PPBAT, BCC Mine y la Always siempre presente, es decir que esto es un iPhone 6. ¿Qué pasa? Al darle power, ponele que el consumo se me da a las nubes y detecto que una línea secundaria llamada PP 3.0 NAND, que es una línea de 3 voltios que alimenta la memoria, está en corto, porque algún condensador se puso en corto o fuga. Entonces, cuando el teléfono está apagado, no tiene ningún consumo. Al momento de darle encendido, se dispara. Eso me está diciendo que es un problema de la línea secundaria. Entonces voy a empezar a analizar las líneas secundarias. Eso lo puedo saber acá. Yo creo que saben, o les comenté, que yo hago el diagnóstico de un segundo. ¿Qué significa de un segundo? Dice, el power de un segundo de Apple es que de 70 a 100 miliamperios, el primer consumo, a ver qué puse acá, el primer consumo que todo iPhone hace. De esta manera podemos diagnosticar el TriStar en iPhone S. Adelante, cuando el teléfono va a encender. Vos imaginate que es como que yo alimento la placa y no sé, es como que te tocaría. Vos estás durmiendo, te toco y vos te moves y te tratás de prender, pero veo que si solté el botón te volvés a dormir. Es como que te moví nada más. Ah, ok. Cambio. Entonces, ese pulso, ¿sí? O ese consumo inicial no te debería superar del 70 a 100 miliamperios. En la fuente, apenas le das un pulso, no podría superar eso. Si supera eso, es porque hay alguien que está consumiendo, ¿sí? Hay alguien que está consumiendo consumiendo una línea externa, una línea secundaria. Las líneas secundarias, para tener una idea, mirá, en iPhone, el iPhone 6 tiene 26 líneas secundarias, y acá nombré algunas, la 3.0 NAND, la 1.2, 1.2 SDRAM, 1.8, 1.8 SDRAM, y así sucesivamente. ¿Sí? Hay un montón de líneas, tengo mínimo 26 líneas secundarias, por lo cual, cuando a mí un equipo no me enciende, lo primero que tengo que revisar es si alguna de las líneas secundarias está a tierra. ¿Cómo? Buscando señal de referencia. ¿Sí? Si encuentro alguna línea que está en cero en señal de referencia, es ahí donde voy a enfocarme. Voy a enfocar todos sus componentes. Si la señal de referencia se me fue para abajo, significa que todos los componentes están en paralelo. Todos los componentes, todos los IC, los únicos que se pueden hacer en paralelo son los ICs, que están en la línea, los condensadores y nada más. Ahora, en el caso de que la señal de referencia se me vaya muy alta, significa que el tester no vea comunicación, tendré que ver todos los que están en paralelo, todos los que están en serie, que son las bobinas, resistencias y para de contar, que son más que nada los que van a estar en serie. Ahora, lo último, bueno, este ya lo había hablado, a ver qué era esto. Las líneas principales, las líneas secundarias, y este en realidad lo había hecho acá, pero ya lo habíamos hablado, que era el boost converter, que era la elevación de la bobina a través del circuito del backlight. Este era el circuito general del backlight, que era cómo era el funcionamiento, ya lo habíamos hablado la semana pasada. Pero bueno, lo quise poner en esta altura porque era un bus, era un circuito elevador. Entonces, y habíamos hablado que funcionaba a través de la bobina. Cuando el switch lo ponía en cortocircuito, la corriente pasaba por dentro del diodo y se acumulaba en este condensador que era de 16 voltios. Y de esa manera elevaba. Ok, bueno, acá armé unas cuantas diapositivas. Tengo 27 diapositivas. De las cuales, mira, acá están los protocolos los protocolos que no encienden. Ah, no, mira, esta no la terminé. Esta la empecé, el Touch del 6 Plus, y quedó ahí. Me quedó en la número 7, que quedó en veremos. Pero bueno, ya próximamente estará completa. Así que bueno, nada.
nada, acá después les voy a enviar y van teniendo como información sólida de conceptos, ¿sí? Acá no estamos haciendo puntualmente en este momento reparaciones, estamos haciendo, lo que haces es consolidar los conceptos. ¿Para qué? Para que después cuando veamos la falla, ¿sí? Sepan para qué lado correr, ¿correcto? Cómo poder revisarlo y diagnosticarlo, ¿se entiende? Mariano, una pregunta. Dos. Entonces, de lo que vos decías, ¿no? Del tema del encendido, cuando tiene consumo, ¿no? La falla, la fuga. Entonces, si yo pongo la batería ¿Mm? y el teléfono me va directamente en corto, ¿Ya? quiere decir que yo el corto lo tengo del PECNIC para atrás, Correcto, ¿no? correcto. Y O, si me va en corto después que lo enciendo, es del PECNIC pará, para pará. adelante. Sí, pero ojo, también puede ser que el PMIC esté en corto, ¿eh? Guarda. Sí, 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 por Ah, supuesto. sí, sí. El PMIC para atrás tenés la BCC Mine y te hago una pregunta. O la línea de batería y el 1.8 Always que está después del PMIC, que esa lo genera el PMIC, ¿eh? Ahora, te pregunto, ponele que vos pones la fuente y te muestra un consumo inicial. Sabes que el corto o el consumo inicial lo tiene, ¿quién? Lo tiene la línea principal. Alguna, no sabes cuál. ¿Va? ¿Mm? Mi pregunta es, ¿cómo sabes si la línea principal, cuál de las tres líneas principales tiene el corto? Son tres líneas en un 6. Y Sí, vos le pones la fuente y la fuente se te va al consumo, con lo cual hay un cortocircuito, está claro, pero hay en alguna de las tres posibilidades de las tres líneas hay un corto. ¿Cómo sé cuál es sí, cuál? bueno, Busy Mind. Pues poné a volver a poner el gráfico de la que nos hiciste ver antes, Mariano, a ver, Sí, por favor, ¿eh? sí, cómo no. No, poné el otro que se veían los condensadores también. Había Ah, uno que se bueno, veían los condensadores. O sea, vos decís, el corto puede estar en puede PP estar, BAT BUSIC, puede estar en acá, PP BUSIC Brain, puede estar acá o puede estar acá. Hay tres alternativas, puede estar ahí. claro. ¿Y qué hago? Puede estar también en uno de los condensadores que te está tirando a No, tierra también la línea. no, de hecho seguramente va a estar en alguno de estos condensadores, está claro. O puede ser en este. A ver, yo dibujé uno solo, acá hay más, ¿correcto? Sí, 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 sí. O puede estar o en esta línea, en estos condensadores, o en estos condensadores, o en estos condensadores. En alguno de los tres seguro está el problema. Ahora, la pregunta Y es, para mí ahí puedes usar tranquilamente el método a cuatro puntas. sí, sí, también lo podría usar perfectamente, pero yo para solamente separar y detectar cuál es la línea puntual. Primero, no sé, para detectar con 4 puntas voy a saber cuál es el componente, pero yo quiero descartar la línea. Una vez que sé cuál es la línea, sí, método 4 puntas para descartar el componente puntual, ¿verdad? Y yo haría esto. ¿Qué? Por ejemplo, si yo le pongo la batería y veo que va en corto, le saco la batería y le inyectaría corriente directamente en el pipí Busicimine para ver si me ven corto esa. Correcto, pues sí, y si lo querés hacer sin inyectar, No tengo idea. no, está bien lo que decís. Vos decís inyecto en BCC, bárbaro, no tiene consumo. Inyecto en realidad, si inyectás en BCC o en VBAT o en Always, las tres te van a marcar cortocircuito al inyectar voltaje, porque de hecho vos estás inyectando por BCC y capaz que la línea, el corto está perdón, vos le ponés voltaje con la batería a VBAT y el corto capaz está en BCC, pero la fuente te detecta el corto. No te dice quién es. O sea que te lo va a mandar en corto igual. Claro, si vos le mandás, inyectás solo por BCC, si el corto está en BCC o en BAT, te van a dar corto igual. Ok. Porque por inyectando no lo vas a localizar. Sí, no vas a aislar. ¿Y cómo haces? Yo lo que haría es medir señal de referencia de las tres líneas. La que no está en corto me va a dar valor de referencia normal. ¿Qué quiero decir? Y, Que si yo mido
la VBAT y me muestra 400 en diodo, y miro VCC y me va a dar 0. Y me está indicando que esta línea está en corto. Por más que tenga relación entre ellas, y yo al inyectar voltaje, el voltaje venga por acá, se pase acá y genere cortocircuito todos, en señal de referencia no lo va a hacer. Señal de referencia me va a indicar cuál de las tres está en corto. Porque dos me van a dar valores normales y una me va a dar valor 0. Mariano, una pregunta. Sí. La señal el valor de referencia, ese yo lo tengo en la ZXW, ¿no? Correcto. Sí. Sí, ponele que no tenga ZXW, olvídate. Una señal de referencia ronda entre 350 a 600. A ver, si te da 0, no puede haber una línea de positiva que me dé 0. A ver, ahí no necesitas un manual. Eso te lo está diciendo la práctica. ¿Se entiende? No hace falta que... Si vos me decís, no tengo ZXW, ¿que no laburo? No se olvide que no siempre se laburó con diagramas. En muchos casos te va a pasar capaz que fuera de un iPhone te traen otro equipo que capaz que ese es tuyo, ponele, tenés un Xiaomi y es tuyo, y no tenés diagrama de servicio, ¿qué haces? ¿No lo reparás? No, seguro. Mariano, vos dijiste que el señal de referencia normalmente está entre 350 y 600, ¿no? Sí, son los valores de referencia que tienen en general las líneas. Pero la que esté en corto te va a marcar 0. 0 te va a marcar del lado de tierra y 0 te va a marcar del lado... O si hay una fuga te va a marcar 50. Porque no te va a marcar 0. Pero hay algo que te va a marcar que no está normal. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que hablábamos hoy, Josué, y hablamos cuando viniste. La señal de referencia me dice si está comunicado a alguien, pero si esa alguien está a tierra, me va a dar un valor a 0. Pero cuando yo le doy corriente, ahí lo estoy exigiendo y realmente me va a decir si está trabajando o no. Ponele que tengo una fuga. Ahí te dice la verdad. Claro, si tengo una fuga, capaz que el valor me da 300. Y yo pienso que está bien. Pero al darle corriente, va a saltar a la luz. Las otras dos van a estar más altas. ¿Me entendés la diferencia entre referencia y realmente inyectar voltaje para medir consumo? Por eso digo, son las dos alternativas buenas, dependiendo de dónde estoy midiendo. Yo utilizo las dos, sí, utilizo las dos. Uso señal de referencia y uso medición de consumo. Porque a la larga va a ser el consumo lo que yo tengo que respetar. A mí, por más que la referencia me diga lo que sea, si el consumo está bien, arriba. Suficiente con eso. Sí. ¿Correcto? ¿Correcto, Dani, Jonathan? Fuera, me parece. Mariano, discúlpame, a ver si absorbí toda la información. Dale. Entonces, para detectar un corto, puedo usar el señal de referencia que vos dijiste que normalmente está entre 350 y 600. Correcto. Una línea positiva no va a marcar nunca 0. Nunca. Si da 0 está en corto. Pero nunca, es imposible que marque 0. No existe. O sea, ahí significa que se está yendo a tierra, ¿no? Claro, vos pensás que si tocas del lado de tierra, toco cualquier condensador que sea, ponele la línea que vos quieras, la línea de cámara, la que vos quieras, nombrá la línea que vos quieras. Si yo toco el condensador, todo condensador va a estar en paralelo. Una va a estar a tierra y la otra va a estar a la línea amarrada a esa línea que estoy tocando, que es positiva. No importa el valor, puede ser de 1 voltio, puede ser de 4 voltios, no importa el valor, es una línea positiva. Y por el hecho de ser una línea positiva va a tener un valor de referencia. No existe una línea positiva con valor de referencia 0, porque 0 es negativo. Y tampoco va a existir una línea de referencia con valor de referencia 1, 10. A ver, nunca es tan baja. ¿Va? Y si tenés... después, decime. Y después vos dijiste, ¿no? Que si está en fuga, puede dar un valor tipo 50, una cosa así. Ponele que, mirá, hace como práctica, agarrá un 6, ¿sí?
y hacé lo siguiente. Vos tenés la ZXW. Sí. Entonces, agarrá un 6, por decir un 6, lo que vos quieras, el que tengas a mano. Medí en señal de referencia cuánto tiene VBAT o PPBAT, anotala, ¿sí? En un papel, poné VBAT, 400 medía. Bueno, anda a BCC Mind, medí cuánto tiene BCC Mind, te va a dar un número distinto, por más que sea el mismo voltaje, tienen señales de referencia distintas. Porque no, como ¿Sí? el medio. Medí 1.8 always, anotá cuánto te da. Agarrá si querés al azar la 3.0 NAND, tomá valor de referencia, y así agarrate 5 o 6 líneas, a la que vos quieras. Si querés las 3 principales y otras 3 secundarias aleatorias, la que vos quieras. ¿Correcto? Eso la vas a ver en la ZXW, pero la medición la vas a hacer sobre la placa. Para vos tener una idea y un panorama de cuánto más o menos tiene una señal de referencia, una línea positiva. Sí, digamos que estas son las bases a las que uno tiene que apuntar, porque esto ya te da un concepto en el cual te permite comprender qué hay ahí, ¿no? Sin tener el instrumento. Exacto. ¿Por qué? Porque después de tantas mediciones que hagas, ¿sí? Vos que te encontrás con que medís una línea y decís, che, esta la veo rebaja. Algo está pasando. Sin que quizás ni siquiera que lo hayas alimentado. Y ahí viene la práctica de la continuidad de medición. Y dicen que la práctica es el maestro, ¿no? Y así dicen. ¿Verdad? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque te empezás a habituar a ver un valor. Porque yo te digo valor de referencia y vos me decís, ¿qué son 400? ¿Y por qué el otro me dice 410? Y está bien que me diga 300, está bien que me diga 800. Y ahí vas tomando de cuándo está para arriba y cuándo está para abajo. Y ahí ya automáticamente decís, che, la veo muy alta. Bueno, mirá los valores en serie. La veo muy baja, mirá los valores o Paralelo. los componentes en paralelo. Yo había dicho que los componentes en serie tienen el valor para arriba y los componentes en paralelo tienen los valores para abajo. Correcto, correcto. Entonces, y ahí te va abriendo el panorama de para dónde correr para poder solucionar el problema. Hasta que lo acorralás, pero primero acorralás seleccionando la línea. Una vez que tenés la línea, lo acorralás por el componente. Y nada, en un minuto se corta. Bueno, Mariano, entonces nos estamos actualizando, dale. Dale, dale. Háganla como práctica y anótenlo para tenerlo en cuenta. Vamos, en la semana nos vamos a poner, ahora nos empezamos a quedar algunos mediodía y vamos a empezar a hacer todas estas mediciones, dale. Y después te vamos a pasar los resultados. Dale, buenísimo, Josué, igual. Chau, Tuli. Chao. Gracias, Luego. Mariano, gracias por todo. Dale, un abrazo, cuídense. Saludos. Chao, Mariano. Nos vemos.